Según los últimos informes, la crisis humanitaria en Gaza está alcanzando un punto crítico. El Ministerio de Salud de Hamás informa que 20 personas han muerto de hambre en las últimas 48 horas. Califican la cifra de fallecimientos como inédita. Esto sucede mientras la Organización de las Naciones Unidas afirma que más de 1.000 palestinos han muerto al intentar acceder a la ayuda, frecuentemente en situaciones caóticas cerca de las líneas de las Fuerzas de Defensa de Israel o los puntos de distribución de la GHF. Israel afirma que permite la entrada de ayuda y acusa a Hamás de acaparar suministros. Independientemente de quién sea responsable, las imágenes de niños desnutridos, médicos desmayados y multitudes desesperadas son perturbadoras. Ahora nos acompañan nuestras corresponsales Blair Sadin y Arwa Damon. Ella es fundadora y presidenta de Red Internacional de Ayuda, Red Internacional de Ayuda, y también es una ex corresponsal de guerra. Entonces, Valir, me gustaría dirigirme a ti primero. Creo que ya sabes, la pregunta es cuán extensa es realmente la crisis del hambre en el terreno según lo que sabemos. ¿Qué están diciendo los civiles palestinos y no solo los funcionarios de salud dirigidos por Hamás? Bueno, la situación es muy difícil. También depende mucho de dónde te encuentres en la Franja de Gaza. Si estás en Deir el-Balah, al oeste de Gaza, por ejemplo, en Al-Mawasi, tu situación es mucho mejor. En los últimos meses hemos visto cafés y restaurantes allí. Hay suficiente comida para todos. Sin embargo, con la nueva ofensiva en Deir el-Balah, su situación podría cambiar. Pero la verdadera situación crítica está en Rafah, al este de Khan Yunus, en general, en el norte definitivamente. Estos lugares son lugares donde apenas llega la ayuda. Y si realmente dejan entrar la ayuda, ya sea por la Declaración de los Derechos Humanos o las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, de cualquier manera, el caos allí hace que sea muy difícil para todos obtener suficientes paquetes, suficientes comidas para continuar su día. Así que esta es la situación actual donde la gente incluso me dijo que intenté hablar y ellos estaban como, no tengo energía para poder hablar con como fuentes en Gaza. E incluso me están diciendo que algunas personas mayores se están desplomando en el camino debido a la falta de comida, debido a la desnutrición, debido a la escasez de medicinas. Todo eso es real definitivamente y Hamás está utilizando esto, por supuesto, después de todo, debido a estas imágenes que estamos viendo. Ellos, al menos el mundo occidental, piensan que solo por culpa de Israel la situación es así. Y una vez que Israel acepte el alto al fuego o la tregua actual, entonces esto se va a resolver. Entonces, esta es la situación actual en Gaza. ¿Es real después de todo? Definitivamente depende de tu ubicación específica en la Franja de Gaza. Arwa, ¿cuál es el problema con los mecanismos de distribución de ayuda humanitaria existentes que están en funcionamiento ahora mismo? Sabemos que existe ayuda, pero no necesariamente se está distribuyendo a quienes más la necesitan. Correcto. Entonces, si comenzamos con los problemas que surgen debido a la forma en que se ha establecido esta llamada Fundación Humanitaria de Gaza, mira, hay una lógica por la cual las organizaciones de ayuda y las Naciones Unidas tienen 400 sitios de distribución en todo Gaza. Y eso es exactamente porque si vas a establecer un mecanismo de distribución de ayuda, la lógica humanitaria más básica sabe que no estableces esto con 4 centros para 2.2 millones de personas hambrientas. Añade a eso, definitivamente no estableces estos centros cuando las personas se ven obligadas a pasar por una zona militarizada. Recientemente recibí un mensaje de un amigo mío en Gaza que había intentado ir a una de estas áreas y lo describía como una especie de juego sórdido donde se acumulaban en grandes números. Se les dio una señal para avanzar y luego cuando avanzaron a toda esta multitud, a un gran número de personas les disparaban. Otros con quienes he hablado básicamente han dicho, como hemos estado diciendo todo el tiempo, que esto no es distribución de ayuda humanitaria. Esto está permitiendo que una gran multitud de personas hambrientas tenga una caída libre sobre suministros que ni siquiera están cerca de ser suficientes. El mismo problema subyace en lo que sucede en la rara ocasión que se permite el paso de los camiones de otras organizaciones. La gente está muriendo de hambre y están rodeando los camiones. Y me gustaría disputar esta narrativa de que Hamás está robando la ayuda. Las organizaciones humanitarias y quienes hemos estado en el terreno hemos dicho reiteradamente que Hamás no está robando la ayuda. La gran mayoría de los saqueos que ocurren cuando hay armas involucradas son realizados por bandas armadas que operan en el área de Rafah. Esta es la misma área exacta
donde Netanyahu recientemente admitió que Israel sí había estado armando a algunas de estas bandas que operan en esa área. Y agregaría a todo eso que la Comisión Europea publicó un informe muy recientemente que afirmaba que no tenía evidencia de que jamás estuviera saqueando la ayuda. Y si queremos ver qué pasaría si se abriera la frontera, todo lo que tenemos que hacer es mirar lo que sucedió durante el alto al fuego, cuando la ayuda realmente se estaba distribuyendo a las personas, cuando no hubo incidentes de saqueo. Y sí, necesitas hacer un punto más, porque si la intención es realmente prevenir que jamás se beneficie financieramente de la ayuda, la forma más lógica de hacerlo es asegurarse de que la ayuda no tenga valor. La única razón por la que la ayuda tiene valor financiero en el mercado, es porque es escasa. Entonces, si quieres eliminar esa fuente de ingresos financieros, asumiendo que es cierto, entonces realmente inundas la zona con ayuda. No hagas que la ayuda sea más aterradora. Jonathan, me gustaría escuchar tu respuesta a eso. Obviamente, sabes, Israel ha puesto gran parte de la culpa en Hamas, diciendo que también está infiltrándose en estos puntos de distribución humanitaria junto con los civiles. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Así que creo que lo que estamos viendo es una campaña coordinada en el terreno por Hamás, en los medios, por varias organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas y la llamada Red de Información Humanitaria. Básicamente están intentando preservar un modelo corrupto de mantener a Hamás en el poder. Hamás utiliza y necesita absolutamente la llamada red humanitaria para mantenerse en el poder. Esto es lo que permitió a Hamás mantenerse en el poder y desviar tantos de sus recursos durante 17 años, no para cuidar a los civiles en Gaza, sino para su acumulación militar. UNRWA es un facilitador para Hamás. UNRWA fue un facilitador para el gobierno de Hamás utilizando la ayuda humanitaria que llegaba. Muchas de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas que forman parte de la misma red de distribución están comprometidas. Israel está diciendo que este sistema no puede seguir operando. Pero cuando la GHF llegó, propuso separar a los civiles de Hamás para que la ayuda llegara a quienes más la necesitan. Obviamente hemos estado viendo escenas caóticas en el terreno. Valir, ¿a quién culpan los palestinos actualmente? Obviamente existen múltiples narrativas al respecto. Sí, bueno, los palestinos con los que hablamos y los palestinos que también sigo en las redes sociales y veo lo que dicen los medios que en realidad no están afiliados con Hamás, culpan mucho a Hamás por esto, porque después de todo piensan que es debido a la situación en la que Hamás los puso el 7 de octubre y después, por supuesto, el hecho de que Hamás aún no es lo suficientemente flexible. Están diciendo que lleguen a un acuerdo a cualquier precio, sin importar qué. Al igual que escuchamos también a las familias de los rehenes, están diciendo a cualquier precio, simplemente vayamos por un acuerdo. Además, la gente en Gaza dice lo mismo. Ahora, supongo que la gente en otras áreas de la Franja de Gaza, áreas que se benefician más del gobierno de Hamás, definitivamente tienen opiniones diferentes. Pero hay una vasta, diría, mayoría de gazatíes piensan que Hamás no está haciendo lo suficiente por ellos para realmente volver a la vida real donde pueden recibir ayuda normalmente y, por supuesto, vivir cada día de una manera normal, no como la terrible situación en la que se encuentran. Arwa, lamentablemente debemos pasar a nuestro siguiente tema, pero me gustaría retomar este punto contigo para concluirlo. ¿Qué crees que se necesita ahora para cambiar la situación en Gaza y asegurar que los civiles reciban la ayuda necesaria en esta grave situación? En resumen, todos los gazatíes desean un alto al fuego inmediato, sin excepción. Están completamente de acuerdo en un 100%. Y la gente son muy astutos. Son plenamente conscientes de que hay mucha culpa para repartir. Pero también son muy conscientes del hecho de que, ya sabes, Hamás no es el que está bombardeando las áreas en las que viven o las, ya sabes, tiendas en las que se refugian y lugares donde la idea los llevó a ir, o las líneas de agua, o, ya sabes, impidiendo el acceso a la atención médica. Y lo que realmente necesita suceder ahora es lo que hemos estado diciendo todo el tiempo. Mira, toda esta narrativa de que Hamás nos ha infiltrado y las organizaciones internacionales y así sucesivamente es simplemente, lo siento, es ridícula.
Hemos demostrado que cuando tenemos acceso a nuestros camiones y cuando podemos distribuir tal como lo hicimos durante el alto al fuego, podemos llevar ayuda a los civiles que más la necesitan. Y lo que necesitamos ahora mismo es que se abra la frontera y que se permita la entrada de esos miles de camiones que están allí. Y le preguntaría nuevamente a sus invitados, ¿por qué, si la intención es privar a Hamás de ingresos financieros, Israel no inunda simplemente Gaza con ayuda? Esa no es la intención. No son ingresos financieros. Se trata de privar a Hamás de la herramienta para continuar oprimiendo a la población palestina. Esa es la intención, no necesariamente el dinero, sino la capacidad de seguir gobernando Gaza. Y sabemos que Hamás, a través de organizaciones que afirman ser humanitarias y estar allí para el bien común y para aliviar el sufrimiento de los palestinos, lo que en realidad están haciendo es ayudar y fomentar la opresión de Hamás a los palestinos al ayudar a que la ayuda pase por las manos de Hamás. Y luego Hamás usa eso como palanca para seguir dominando a la población. Esa es la triste realidad. Y creo que lo que se ha demostrado claramente para cualquiera que sea objetivo y honesto suficiente para mirarlo es que las organizaciones humanitarias son un terrible y horrible fracaso en Gaza. No han cumplido en absoluto con sus deberes. Están en connivencia con Hamás. En vez de atender las necesidades de los palestinos, protegen a una organización terrorista que los oprime. Está bien. Bueno, desafortunadamente vamos a tener que pasar a nuestro siguiente tema. Me gustaría agradecer a Arwa por unirse a nosotros. Lo siento. Adelante. Esa es una acusación grave para lanzar contra nosotros y no dejarme responder. Porque decir que, ya sabes, de alguna manera estamos ayudando y favoreciendo a Hamás es simplemente ridículo. Mira, he estado en Gaza 4 veces. He estado en Gaza 4 veces desde el 7 de octubre. Y cuando conduces por Gaza, no ves a Hamás. Hamás no controla nada en la superficie en ninguna de las principales áreas civiles. No entiendo cómo se deriva la lógica de que Hamás ha infiltrado los órganos de ayuda. Claramente, no has estado en ninguna de las áreas donde Hamás está aplicando tácticas de presión, está matando, está ejecutando. Está golpeando a los palestinos. En áreas donde se encuentra la gran mayoría de la población civil, donde trabajamos como organizaciones humanitarias. Y agregaría que por una razón que no se me reveló, se me negó la entrada de nuevo a Gaza en marzo y que ha habido un aumento del 40% en las negaciones cuando se trata de personas que intentan ir en misiones humanitarias y médicas. No trabajamos ni nos movemos en la zona roja, tú sabes esto perfectamente bien. No se nos permite movernos por la zona roja y más del 80% de Gaza lo es. Y como tal, creo que tu comprensión de lo que está sucediendo en Gaza y del gobierno de Hamás es limitada porque estás limitado a ciertas áreas donde quizás Hamás es menos poderoso, pero Hamás gobierna en las otras áreas. Y gobierna por la fuerza de la arma. Así es como Hamás gobierna. Sí, eso no lo vamos a disputar. Pero estoy moviéndome, las organizaciones humanitarias se están moviendo alrededor de las áreas donde la población civil está concentrada y donde se está distribuyendo la ayuda humanitaria, no la zona roja. Está bien.